escritor Isidro, que nos honra con su presencia. Y bueno, como saben, hoy vamos a leer, o vamos a abordar la lectura de unos cuentos de Isaac Asimov, prácticamente están tomados en la obra de Yo Robot, ¿no? Y bueno, Isaac Asimov fue un escritor que bueno, nació precisamente en Rusia, pero vivió prácticamente en Estados Unidos. Era judío y desde pequeño era una juventud o una infancia muy ávida de conocer, de investigar. Le gustaban mucho las historietas y de ahí su gusto por la literatura, la historia. Era muy autodidacta, estudió, me parece que bioquímica, y bueno, incluso tuvo estudios de posgrado sobre lo mismo, ¿no? Pero le gustaba mucho la ciencia, al grado que se volvió un divulgador de la ciencia, pero no solo de la ciencia, ¿no? De la historia. Además escribía divulgación de las cuestiones científicas, de los descubrimientos, de los conocimientos que tenía. Eso es una habilidad que no todos tienen. Hay científicos impresionantes que hacen descubrimientos, pero no tienen esa habilidad de transmitir esos conocimientos a la gente. Y Asimov sí lo tenía. Además, pues le gustaba mucho, tiene libros de historia de Estados Unidos, historia de varios personajes, tiene ensayo, narrativa, cuento, biografía, abarcó muchos géneros literarios y bueno, eso sí, no tenía esa habilidad quizá poética, pero sí tenía la habilidad de transmitir las cosas de manera sencilla. En los cuentos, como podrán ver, pues describe las cosas de manera sencilla que la gente pueda entenderlo, y tiene muchas obras de ciencia ficción, ¿no? De hecho, su obra más relevante en ese tema creo que se llama La Fundación. Yo no la he leído sinceramente, pero creo que es una saga de varios libros que desarrolló él. Y como pudieron haber leído, pues los cuentos que seleccionamos, que nos compartió el doctor Víctor, realmente son muy sencillos, pero tienen una gran profundidad y una reflexión impresionante. Incluso el que es el más pequeño, Las leyes de la robótica, tiene una profundidad impresionante, ¿no? No solamente es una cuestión narrativa, un invento, un cuento, sino tiene un comportamiento muy profundo, ¿no? Bueno, lo vamos a leer, valdría la pena pero luego lo vamos a retomar. Esas tres leyes de la robótica que tienen un sentido y un objetivo, quizá es algo muy deseable, y tenía una capacidad visionaria impresionante. O sea, la verdad es que la ciencia ficción tiene esa característica de decir, ay, eso no va a pasar o estará muy lejano, pero en realidad no estuvo tan lejano, porque ya se llegó el momento, ¿no? De muchos elementos que plantea en sus novelas, Mundo Anillo, El Sol Desnudo, etcétera. Tiene muchas obras, Asimov, una cantidad impresionante. Realmente no sé cuántas obras tenga, pero son muchísimas. Y bueno, ahorita vamos a abordar cada uno de los cuentos. Incluso yo creo que tendremos la posibilidad de leer algunos, o algunos pasajes de los más largos, pero otros creo que necesitaremos tiempo para poder leer alguno de ellos. Bueno, no quiero tomar más la palabra, le voy a hacer la palabra al Víctor. Yo nomás, bueno, muchas gracias a todos y a todas por venir. Y bueno, sí es una selección de cuentos que, bueno, parece ser simples, pero en realidad no son tan simples, ¿cierto? Y como dijo el doctor Jonathan hace rato que comentamos, da mucho para ir pensando después. Aunque sí, cuando los leo muy fácil, yo le comentaba hace rato al doctor Jonathan que, bueno, sí, tal vez el testigo de Asimov solamente tiene pues como 4 tiempos, ¿cierto? Y es rápido, pues no, son cuentos cortos. Introduce a los personajes, hace una pregunta científica, tiene un desarrollo y al final, el final es como inesperado, ¿cierto? En los cuentos hay algo que no es esperado. Y así es como está en El Rebustero, así es como está en La Última Pregunta, y así es como está en El Verdadero Amor. Bueno, y son cuentos que plantean grandes cuestiones y bueno, pero en el fondo están, como dijo el doctor Jonathan, las 3 leyes de la robótica, ¿cierto? ¿Cuáles son nuestras 3 leyes? Un robot no puede dañar a un ser humano.
sería como la una. De ahí sería la discusión si yo, en el verdadero amor, dañó a Milton o no lo dañó, ¿cierto? Y violó la ley de la robótica. Algunos dirían que sí, otros dirían que no. Que le hizo un bien, otros dirían que sí, que le hizo un mal, ¿cierto? Y también el verdadero amor, si yo se humaniza, o siguió siendo computadora o siguió siendo, o se humanizó. Hay quienes dirían que sí, hay quienes dirían que no, que siempre siguió siendo computadora y por eso al final es como está. Bueno, o sea, la primera ley de la robótica, un robot no puede dañar a un ser humano. Ese es el tema también del embustero, ¿cierto? Que todo el argumento de que a Susan Calvin y a Boyer no nos quiere dañar la computadora y es todo el lío que se arma, ¿cierto? Ese cuento es más profundo porque es como, no sé, Susan Calvin es la protagonista de muchos más cuentos de Asimov, de hecho es como una de las principales, y el sueño de un robot es ella de las que más aparece, pero está esta idea y como que Susan Calvin siempre quiere, y también Boyer quieren ir hacia lo cierto, ¿cierto? Hacia lo que ya se sabe y quieren eliminar la incertidumbre, quieren ir a lo seguro. En Yo con Milton, en el verdadero amor, está Milton quiere una pareja ideal, ¿cierto? Pero tampoco la quiere buscar él, o sea, bueno, se le da a la computadora que le busque su pareja ideal, ¿cierto? Hazlo tú y encuéntrame a mi pareja ideal. Y yo como que arregla todo y al final también está la discusión de si Charity es real o en realidad Milton yo la creo, o sea, la computadora la creó, porque en realidad nadie ve a Charity, ¿cierto? Solamente Joe habla de ella, pero no. Bueno, dice la primera ley que un robot no puede dañar a un ser humano, la segunda ley, un robot debe de obedecer las órdenes de un humano, y la otra es un robot debe de proteger su propia existencia. Sobre eso están los cuentos. Bueno, y los personajes son diferentes en El verdadero amor. Milton, uno de los personajes principales, es muy inseguro y por eso quiere que Joe le ayude a buscar su verdadero amor, ¿cierto? Es altamente inseguro, duda mucho, no actúa con claridad y le tiene miedo a la incertidumbre, Milton, y por eso él no se quiere animar a buscar su verdadero amor solo. Está esta idea de que el amor se puede buscar así y se elimina el conflicto, ¿cierto? De buscar una pareja. Más bien encuentra mi pareja ideal. Eso que tal vez parecía, no sé, como dijo el doctor Jonathan, hace, no sé, mucho tiempo raro, pero que ahora sabemos que sí existe, ¿cierto? Pero no puede encontrar su pareja ideal como por otros mecanismos. Bueno, la última pregunta, habla de esta cosa de la entropía y del uso de la energía. Y las varias generaciones de computadoras, no sé cuántas generaciones de computadoras son, como 6. No, pero menciona como 6, ¿cierto? Tiene este nuevo instituto de AC Galáctica, ¿cierto? Como tipo de fútbol, la AC Galáctica, las Cosmos, tienes las computadoras, tienes la Microvac, ¿cierto? Y la Multivac, desaparecen, pero al final hay una computadora que lo condensa todo, como que la inteligencia se condensa en una y ya después ahí se hace la luz, se crea todo un nuevo universo de la inteligencia. Sí, concentra todo el conocimiento. Eso está interesante, a ver si hay alguien aquí que entienda más mejor el mundo químico y físico, nos puede explicar más del uso de la entropía. ¿Cuál de las tres leyes de la entropía? La segunda es la que todo está en movimiento, o sea, todos estamos bien. ¿Nos puede explicar un poco más tarde más y de este cuento que tiene como la entropía como su principal, bueno, sobre todo eso es lo que le fallaba cuando le preguntó, es la última pregunta, si eso la entropía. Sí, claro. La entropía, y dice que ¿hacia dónde va? Decía que el dato es insuficiente, ¿cierto? No sé en qué esté ahora la solución de la entropía, el caos y todo eso. ¿Quién sabe? Pero la gente que estudia recursos naturales está preocupado, o bueno, todos deberíamos estar preocupados, pero más, bueno, están conscientes más con la gente que estudia recursos naturales en economía. Y bueno, El embustero es un cuento interesante porque hay gente con mentalidad muy eficiente, mucha lógica, como la psicóloga,
se ve engañada, bueno, no engañada, ¿cierto? Pero sí, un robot le dice lo que quiere escuchar. Alguien tan inteligente como alguien inteligente, tan mecánica, tan lógica, y un robot le dice lo que quiere escuchar. Tal vez no podemos decir que Susan estaba enamorada de Milton, también se llama Milton, pero si le dice Milton está enamorado de ti, ¿cierto? Y ella como quiere ir a lo seguro, y que ya que sabe que Milton está enamorado de ella, pues ella también, ¿cierto? Como algo así. Ella trata de convencerse de que es un amor cierto. Y el otro también, Boyer, quiere ir a lo cierto cuando ya sabe que el otro va a dimitir, ¿cierto? Cuando va a renunciar. Aunque le quiere causar que son lógicas, tiene miedo de incertidumbre. Hay personajes que son así, ¿cierto? No sé, que cuando saben que son cosas ciertas actúan. Creo que temen la riesgo y temen la incertidumbre. Entonces esos personajes temen la incertidumbre y son mecánicos porque temen lo humano, porque el ser humano es tener conflicto, tener incertidumbre, dudar. Y aquí más bien son, en el caso de Susan son más mecánicos, entonces, no, o sea, son menos humanizados, más hacerlo. Son menos, bueno, no son menos reflexivos, pero sí son, quieren una certeza de lo que están viviendo y no permiten una ambigüedad. Cuando la permiten, bueno, lo vemos en el cuento, ¿no? Si no hay ambigüedad como los humanos que dudan, que tienen conflictos. Cuando ella entró esa ambigüedad, pues fue cuando le entró el coraje y por eso... Y también cuando Harvey entró en la ambigüedad de que también se destruye, ¿cierto? Es cuando lo mata. Sí, justamente. Porque ya es como humano, ya no, sí, ya se muere. Bueno, son cuentos interesantes que se leen fácil, pero todos son para pensar, ¿no? Para pensar que todavía también después. Son muy reflexivos. Sí. No sé, bueno, yo no sé si quisiera comentar eso, no sé por cuál pudiéramos empezar. Pues si quieren podemos empezar por el primero, ¿no? El de amor verdadero. Sí. Está genial, la verdad es que, la verdad cuando, no sé cómo les pasa a ustedes, pero cuando lo lee uno la primera vez, bueno, al menos a mí yo no me esperaba que algo así, ¿no? Que fuera... Fue un final inesperado. Ese final, ¿no? Puede ser inesperado, recuerdo de la visión. Claro, bueno, a lo mejor otra persona más hábil que yo, por supuesto que hubiera detectado ese final, ¿no? Pero yo honestamente creí y dije, a ver, estaba esperando cómo iba a ser ella, y resulta que no, hizo todo para que quitarlo el de enfrente, o bueno, que lo encerraran, o lo quitaran de la empresa, y él, y bueno, la máquina terminó como enamorado de la mujer que él esperaba, ¿no? De hecho, hay dos líneas que me llaman mucha atención. Dice, ¿qué importa el aspecto físico cuando nuestras personalidades se comprenden? Exactamente. Y él contesta, sí, claro. Soy yo y tú eres mi verdadero amor. Sí, claro. Aquí, o sea, yo te diría una contradicción, ¿no? Milton es el programador. Sí. Y cuando sabes de programación, la programación no son como los dedos, las huellas dactilares, no todos programamos igual. Entonces, el programa pues, es un yo hecho en ceros y unos, ¿no? Entonces, cuando se puede investigar de la mujer que le gusta y empieza a hacer todo el análisis, pues es el análisis que haría él, pero que no se atreve. Pero pues, ocupo mi programa que consulta muchas bases de datos y obtengo las 250 mujeres hasta que consigue sus 15, ¿no? Entonces, pues, te digo, yo soy técnico, o sea, luego me volví rudo y así estoy, ¿no? Y comprendes mucho más porque yo he estado en los dos lados, en el técnico, estudié en una universidad en la cual todo se puede, es la Universidad de Stanford. Ahí no hay de que aquí se puede y se va a hacer. Y ahora que he estado estudiando medicina, pues te das cuenta que todo está interrelacionado, ¿no? O sea, todo lo que es de cómputo, todo lo que es inteligencia artificial es una copia casi fiel, porque hay cosas que no van a poder igualar, no son los sentimientos del ser humano, ¿no? Empiezas con la robótica, ¿no? Pues, ¿qué es la robótica? Son brazos, giros, que nosotros tenemos en los brazos y en las manos, ¿no? En las posiciones. De hecho, el amor verdadero
y hablan de algo que se llama los fractales. Fractales es una teoría matemática. Así rápido se utiliza para hacer tercera dimensión en dibujos. Alguna vez yo dirigí una tesis de fractales, tomé un curso en Stanford sobre fractales, y con esos se empezaron a hacer los famosos programas de 3D para dibujar. Pero mientras no entiendes lo que es el concepto matemático, eso es el meollo no lo puedes programar. Entonces, primero la persona que dirigió la tesis le dije, ¿entiendes lo que es fractal? Son matemáticas profundas y luego ya lo puedes poner en el lenguaje que quieres, porque programar no se pone en el lenguaje que sabes. Hoy cada vez los lenguajes son de mayor nivel, ¿sí? Cuando yo empecé en la prehistoria, pues trabajabas con ceros y unos y hacías programitas, por ejemplo el de la pelotita que rebotaba en las paredes, te echabas hasta 300 líneas de código, se llamaba código El Salvador, para hacer que la pelotita rebotara. A la siguiente generación, como versión Basic, lo hacías en 10 líneas. Y hoy pues nada más le dices en este caso por ejemplo, el GPT, muévete de esta forma y sale la pelotita, ¿no? Entonces lo que están haciendo, pues cada vez estás conjuntando todo para llegar a hacer la cosa más fácil. Entonces, aquí en este primero, lo a mí me llamó bien esto del amor verdadero, pues es que él plasmó en el programa todo lo que él no podía decir, porque pues ahora sí, como decía mi esposa, ¿no? Cuarentón, solterón, grandísimo maricón, ¿no? Entonces, y se los digo porque pues, yo me casé a los 42 años, ¿no? A mí por eso me lo decía. Y entonces, pues, él plasmó en el programa lo que él decía, ¿no? Pero no se atrevía a decirlo. Por eso se enamora el programa de la muchacha, ¿no? A la que se le hizo. Los códigos de su información. De hecho, es más, ahora sí que como diría que no vengo preparado, pero para que no nos engañen, porque por ahora hablan todos de inteligencia artificial, les sugiero que vean este libro. Oye, circula, ¿no? Es un libro de inteligencia artificial, pero a mí me gusta porque viene explicado desde las bases, como se decía, como cuando yo aprendí, es go to the basics. Hay que irse a las bases antes de empezar a entender. O sea, el chat desde acá, pero si no sabemos las bases no vamos a llegar hasta acá, ¿no? Más es empezar de aquí, es como cuando hacemos un edificio, desde el quinto piso, no sabemos qué tenemos abajo, ¿no? Entonces, sí se los recomiendo. ¿Dónde lo compré? En la fil del poli, ¿no? O sea, como digo, ahora ya soy rudo, cuando yo era técnico, pues se queda uno con la tentación. Fueron 30 años de técnico, pues ahora ya menos de rudo, ¿no? Entonces, eso es lo que hago aquí. Por ejemplo, encontré algo que me gustó. Este señor Asimov inventa nuevas profesiones, ¿sí? Una de ellas, en el otro de los cuentos, es una psicóloga de robots, ¿no? Esa pues, es una función nueva, no existía, ¿no? Luego, en las famosas leyes de los robots, hay algo que pierde de vista. Hoy día, la independencia del robot es que ya casi son independientes. ¿Por qué? Porque si tú les pones una batería, puede ser de hidrógeno, de plutonio, o de nitrógeno, te pueden durar un robot más de 150 años. Entonces, del que lo generó al que cuando él se muera o deje de funcionar, no sé cuántas gente se lleva del mundo. Y el problema, y básicamente lo que es en robótica, pues no hay manera de los sentimientos. Por ejemplo, en uno de los cuentos, el que lee las mentes, ¿no? Pues sí le puedes leer, pero la mente no radia
de este lado buenos sentimientos, malos sentimientos, sino sencillamente somos señales eléctricas. Tanto que podemos tener los encefalogramas y podemos saber dónde están fallando las conexiones eléctricas que tenemos en el cerebro. Entonces, eso de que vayan un día a pensar como nosotros, pues, yo lo veo todavía muchísimo difícil. ¿Por qué? Pues porque no hay lógicas. Ahorita estamos con la lógica dispersa, cuando empezamos con la lógica matemática, luego fuimos con sistemas binarios, pero hay sistemas de 3 estados. Y las combinaciones son muchísimas, pero nosotros tenemos muchísimas más cosas que podemos, es difícil que una máquina, así vale, probablemente en unos 100 años podamos verlo, ¿no? Pero hoy día yo lo veo muy difícil. Bueno, de hecho, no vamos a polémica de este tema, ¿no? Pero incluso son muy buenas estas tecnologías para imitar los sentimientos, ¿no? Si uno le escribe al chat de una manera, te contesta así muy amable, como si fueras su amigo, como si, es más, si hacemos un experimento, le escriben, es que sufrí, ay no, hasta casi se pone a llorar el chat contigo, ¿no? Ten ánimo y ya estoy llorando contigo. O sea, son buenos embusteros, es una embustera, justamente esa tecnología, no tiene sentimientos, efectivamente, o bueno, eso creemos hasta ahora, pero quizá la respuesta más pronta de lo que pensamos esos cambios, ¿no? De hecho, si ustedes empezamos con la época del cómputo y luego de los años 90 incluso del siglo, era la época de los datos. O sea, hoy en día tenemos muchísimas bases de datos y todas conviviendo en el mismo lugar. Porque antes, pues, cuando empezó la computación, no existía la nube. La nube la tenías en el local, aquí en el Poli la teníamos en el CENAC, teníamos las computadoras, y ahí podías ver la nube, ¿no? Pero no teníamos comunicaciones, son comunicaciones en alambres de alambres. Teníamos famosos modems que se ridículos, pero era un alambre fijo conectado a la computadora. Hoy día, ¿qué haces? Ya tienes comunicaciones, me podrán decir lo que quieran, pero todo es radio. Entonces, ¿qué es el Wi-Fi? Pues es radio de altas frecuencias digitalizado. ¿Qué es Bluetooth? Son señales de radio digitalizadas. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces? En vez de tenerla aquí físicamente, pues la llevas a donde tú quieras. Por eso el concepto de la nube, ¿no? Pero, ¿qué pasa en la nube? ¿Dónde están las nubes? Son grandes centros de cómputo donde tienes computadora tras computadora y mucha memoria. Porque hoy cada día necesitas más memoria para poder ejercer los programas. Porque cada vez los programas son más complejos, por lo tanto necesitas más memoria. La computación ha cambiado desde sus orígenes. O sea, mientras el programa esté residente en memoria, cualquier programa en el que le digas, la computación no va a cambiar. Hoy tenemos memorias más fáciles, más rápidas. Yo me acuerdo cuando empecé aquí en el Poli, teníamos una máquina que se llama ENIAC, que tenía la fabulosa cantidad de 64 kilobytes de memoria. Y tenías que hacer programas bien concisos para que corrieran, porque si no, pues, sacaba, o sea, empezaba a trabajar el proceso y el programa estaba mal y te sacaba, porque consumías tiempo. Y cada vez fue más. Si ustedes van ahorita en sus celulares, que son computadoras, o que me digan, es que es un teléfono, no es cierto, es una computadora que emula un teléfono, que emula un radio, que emula una cámara. ¿Cuánto tienen en su memoria? Los más fregadones tienen 64 gigas, ¿sí? De hecho, el cuento, o sea, lo interesante del cuento es eso, ¿no? Que tiene la capacidad de de amor verdadero, justamente tiene esa capacidad, ¿no? O es lo que nos trata de reflejar, que esa... Sí, claro, esa programación tiene la capacidad de que el propio programa sienta esa atracción por la mujer que él estaba buscando, ¿no? Entonces no sabemos si efectivamente lo sintió, pero simplemente se deshizo del programador para quedarse con la mujer, ¿no? Pero adelante, pues escuchamos. Pues incluso ilegalmente, ¿no? O sea, de la forma en como dijo, como dijo, no, pues es que el hecho de que contrataban a las
muchachas, se hacían toda la programación para que ellas llegaran a trabajar hasta donde él estaba, para que él las pudiera conocer ya en persona, ¿no? Y al final, como una parte igual al final que él menciona en la lectura que dice, y además él, ¿cómo se llama? El programador, no me acuerdo. Milton no va a poder decir nada de esta modificación porque si no también se echaría más años de prisión, ¿no? No va a decir nada de eso. Claro. Ajá, porque realmente lo que estaba también haciendo con el programa que había creado pues era ilegal al contratar, al acercarlos a las muchachas hacia él, ¿no? Y esa modificación que según hizo la máquina, él mismo para poder como enviar ciertos documentos para que agarraran al Milton, pues él no podía echarse de cabeza, ¿no? Entonces, sí, eso es como que, bueno, a mí las historias se me hicieron como interesantes, pero a la vez un poco macabras. A lo mejor, como mencionan, sí son fantasiosas porque a lo mejor de cierta forma no hay como todavía... Entonces yo era malo. Porque no hay como... Se humanizó. Se humanizó. Y es donde queda como esta incógnita, ¿no? De decir, ¿realmente un robot se puede humanizar en algún punto? Pues aquí en el cuento parece que sí, ¿no? Sí. Siempre siguió siendo computadora. Siento que simuló a lo mejor, ¿no? Pero dice que lo crió casi perfecto. O sea, imitado no, quizá alguna que otra cosa, porque al final no le había dicho la situación que él había pasado con anterioridad, ¿no? El problema que él había presentado y que después Joe se agarra de ahí para meterlo a la cárcel. O sea, abusó. Yo siento que fue ahora sí que un abusador, porque defraudó la confianza que su criador le había otorgado. Es eso, bueno, por eso me atreví a decir que se humanizó, ¿no? Porque, Sí, se humanizó. O sea, una máquina haría eso, bueno, está programada para, su función era conseguirle la mujer de sus sueños, ¿no? Esa era la instrucción. Pero no estaba la instrucción, estaba quítame del medio, ¿no? Y quédate tú con ella. Entonces digo, se humanizó. No, yo creo que más bien como que era autónomo y tenía capacidad justamente, bueno, no se parecía, que tuviera capacidad como de juicio y de toma de decisión, ¿no? Sí, por supuesto. Es que llegó a sentir. Esa toma, ¿por qué hizo eso? No, porque justo ayer me dijeron Que que llegó a decía, sentir. no, o sea, entonces era malo. No, por eso digo, se humanizó, ¿no? Porque Se humanizó. tiene un algoritmo que está diciendo qué tiene que hacer. No estaba eso incluido, ¿no? Algo se modificó. Es como dijo, ¿no? O sea, al final de cuentas, un lenguaje de programación es como una huella táctica de quien lo crea a como es. A lo mejor así era Milton y Ajá, no se dio cuenta y lo programó para hacerlo. Y no, o sea, que es lo curioso, es como que la incógnita, ¿no? Es como a lo mejor la incógnita de la parte esta de la inteligencia artificial, ¿no? Al final es algo que crea el ser humano. Un robot lo está creando el ser humano, lo programó el ser humano. Pero aquí es donde, ¿qué es lo que realmente está mal la programación o realmente no? Pero violó la primera ley de la robótica, entonces Sí, la violó. De hecho, hay un par yo que dice, estoy pensando contra él. hablar contigo, yo, es casi como hablar conmigo mismo. Nuestra personalidad ha llegado a convivir perfectamente, ¿no? Se hizo un igual. Sí, ya está, le da cuando Sí, está, eso como entonces igual. cuando le dan consejo de que no se preocupe, que la van a encontrar, si no está pero es porque le tiene que decir, como le tiene que decir lo que él quiere escuchar, que la van a escuchar. Bueno, pero es un cuento bonito y que tiene un final inesperado, ¿cierto? Está reflexivo, ¿no? Está reflexivo, pero está el lado de que es una computadora, es lógico, optimiza y Milton en esta parte humana que le da mucho, ¿cierto? Y yo lo veo más bien el cuento de que yo quiero eliminar la parte humana, la duda de Milton. Y por eso la solución al problema de yo es lógica, quitar a Milton, o sea, eso es al que duda, a lo humano, y que se quede lo que es la máquina, que es lo que optimiza y da la respuesta clara. A final de cuentas, Trinity no se sabe si es real, porque nunca se entrevista con Milton. Sí, nunca la vi. ¿Cierto? Y solamente quien habla de él es yo, ¿cierto? Pero yo crea como un mundo para Milton. O sea, también se puede ver así. Yo creo su mundo para Milton. Pues lo interesante de este cuento que es un cuento bonito y que está reflexivo, ¿cierto? Y aparte
está como romántico porque también habla de 14 de febrero, siento que va a llegar. Sí. Y aparte con este final que tiene, aquí importa, que las posibilidades vivas, aquí importa. A mí me llamó la atención esos cuentos y bueno, de eso que estamos hablando, de que al final quien programa es lo que quiere ver finalmente de mismo, ¿no? Porque desde luego ese algoritmo que se establezca va en función de lo que yo quiero que en un momento dado determine lo que yo quiero escuchar, sentir, ser, ¿no? Porque en esta parte de cuando dice ahora no debemos tener más problemas, Milton, basta con que me dejes hacerte unas preguntas. Puedo ver en tu banco de datos donde hay huecos e irregularidades, ¿no? Finalmente la máquina por sí sola pues no diría ello en función del algoritmo, pero yo me imagino a un programador ahí metiéndole todas las alternativas y todo en este sistema binario, no sé, de programación mucho, pero ver y metiendo toda la información de tal forma que todas esas 1000 preguntas que yo haga me salgan él haga exponencial de tal forma que tenga n respuestas, ¿no? Y de tal forma que al final yo, el mismo creador, supere el robot a mí, porque yo le he metido más información a la mejor hasta de la que ni yo mismo contaba, ¿no? A mí también me parecía así como señalaste, que parecía ser que cada final de estos cuentos es como que el robot es macabro, ¿no? O sea, es así como al final un embustero, o sea, yo tuve la oportunidad, ahora sí yo, no, en este caso, cuando estaba en la prepa tuve la oportunidad de hacer una obra de teatro donde un científico nos crea y yo soy una robot. Ajá. Finalmente la obra termina donde yo voy a ahorcar al científico. Él me crea y yo sigo sus instrucciones y hago lo que él dice. Pero es tanta la información que me está dando que llega un momento que el final es ese. Yo tomo la corbata y la ahorco. Como Frankenstein. Sí, lo sé, como diciendo, ya me cansaste, sí, ya, hasta aquí. Yo ahora te doy Infancia, tu creador. Ajá, mi creador. Ajá. Esa parte la sentí con estos cuentos, ¿no? Pues ya superó ese nivel. Yo ese metal, ajá, exactamente, soy metal, yo te destruyo también te puedo destruir. El poseedor, ¿no? Porque sí. Decía Borges que creador es Dios, ¿no? Ajá. Pero uno es hacedor, ¿no? No es el que hace cosas, sí. Por eso muy perfectas, ¿no? Sí, me refiero a que fue que me enseñó. Es que como que surge, bueno, como dijiste, la identidad de lo creado con el creador, ¿no? Y se vienen a entrelazar todas esas emociones que quizá el creador pues está teniendo al momento de que lo está haciendo, lo está cargando. Y entonces yo sentí como que cómo se entrelazaban las relaciones humanas con la tecnología al mismo tiempo. Y yo supongo que todo fue transmitido y es por eso que él mismo dice que hubo un momento en que se llegan a ser casi uno, ¿no? O sea, le dejó todo al robot, se lo entregó todos sus conocimientos, le entregó pienso que hasta sentimientos, porque sí había sentimientos, ¿no? Porque al final le habla, eres mi amor verdadero. Yo me quedé pensando, sinceramente lo habrá sentido, pero yo cuando volví a releer dije, no, pues sí le está diciendo, están ahí las emociones, entonces sí quizás sí hubo un poco de amor o por lo menos de esos sentimientos, esas emociones de las que yo siento que le transmitió. Podemos pensar, por ejemplo, porque, bueno, Milton era una persona que, como ya se dijo aquí, no se llevaba bien con las mujeres, bueno, no tenía, ¿cierto? Una pareja. Incapaz de relacionarse, y por eso acude a yo, para que, y ya después, cuando se entrevista con las 8 finales, ninguna
¿cierto? Si que algo le falta. Pero ya Joe le dice que está, bueno, Joe dice que ya, o sea, no está Charity, y Charity es como la mujer perfecta, ¿cierto? Puede existir así como por optimización encontrar la mujer perfecta, sería como o Milton va a tener un problema de relacionarse con las personas. Porque Milton quería la mujer perfecta, ¿cierto? Pero pues eso también es lo chista, ¿cierto? Bueno, pero... O sea, Milton no quería conflictos, sino que ya le llegara como la mujer, sí, somos alma gemela. Pero a lo mejor ahí es como lo perfecto para él, ¿no? Para Milton. Por eso, como bien estamos diciendo, están el robot y Milton eran como, al final podría decirse eran como uno solo. Pero Milton al recrear su sentimiento, su forma de pensar hacia el robot, él con esas características pues busca para la mujer perfecta, para Milton, y como Milton es mi creador, Milton pues también puedo ser yo, ¿no? El robot, ¿no? Y por eso crea como la mujer perfecta. Obviamente sabemos que ya aquí no hay como una mujer o un hombre perfecto, porque todos tenemos algún defecto, ¿no? Pero de acuerdo al algoritmo que le había metido de las preferencias, gustos, ideas de Milton, pues la chica ella era perfecta, pero tampoco sabemos si realmente era perfecta. Porque tal vez Milton tenía un problema con la mujer perfecta para Milton. Ajá. Y había una parte donde decía que es una mujer perfecta para él, pero no se ve si él es perfecto para la mujer. Pero está pensando para él, no para tanto para que congenien los dos. Se presentó una, bueno, tiene, yo cuando lo empecé a leer, me recuerda un poco a una película se llama Kir, que se enamora, sí, ¿verdad? Se enamora de un sistema operativo y, bueno, se divorcia el personaje y cae como en una depresión, y entonces alguien le recomienda justamente la guía, pero que se enamora, o sea, porque le empieza a hablar así justo, lo compartías en un principio, ¿no? Que lo empieza a halagar, lo empieza así como amor, y él se enamora. Que llega a un punto que ya no quería conocer como a nadie porque estaba enamorado de la hija. Se lo he visto, es con el que hizo el Guasón, ¿verdad? Sí, porque ella tiene así como, medio la recuerdo, pero sí. A mí me pareció como más narcisista, manipulador. ¿Cuál? Milton. Ah, Así me pareció bien ese personaje. ¿no te cayó bien? ¿O yo? No. ¿Milton o yo? Milton. Sí, no me cayó bien, la verdad. No. Bueno, así de caerme bien algún personaje, no sé si me cayó bien, simplemente lo leí, pero me quedé pensando muchas cosas. Eso es como una reflexión muy interesante, ¿no? Porque sí. si la técnica o la tecnología nos puede facilitar las cosas para encontrar la persona ideal, ¿no? O sea, si eso nos evita los dolores de conocer a personas equivocadas, ¿no? Los fracasos, o sea, si eso nos va a evitar los fracasos. La inseguridad que tiene el niño. No, sí, pero, o sea, me refiero, ¿eso evitará realmente el fracaso? Porque realmente a lo mejor estos fracasos son los que realmente hacen que triunfe al final la última persona con la que se va a quedar, ¿no? La persona. Y entonces, ¿dónde está el humanismo? Y en cambio, si lo que hace es seleccionar y ¿cuál se parece más a mí? Entonces esta me voy a enamorar. A lo mejor ni siquiera se caen bien, ¿no? Son tan parecidos que ni se caen bien, ¿no? De hecho, no sé, han visto las aplicaciones que hay para buscar pareja. Yo conozco dos parejas que después de fracasos están buscando la mujer perfecta o el hombre perfecto, fracasan y se meten en las aplicaciones. Y ahí encuentran la mujer no necesariamente del país, ¿no? De hecho, tengo un amigo que salió colombiana su mujer, ya era el tercer matrimonio, ya lleva más de 10 años casado, bueno, y otra que salió ucraniana, pero también tenía ya un matrimonio previo, ¿no? Y dices, bueno, pues, ¿qué tan conocen las aplicaciones? Te conocen que encuentran la mujer perfecta. Bueno, después de 17 fracasos ya de decir, sí, bueno, ya me queda aquí. Claro, quiere estar bien, aprendes a vivir con el conflicto y ya mejor me queda aquí, ya sigamos. Por eso es mi pregunta, ¿no? Entonces, ¿dónde queda la humanización, no? O sea, el humanismo. Y como Sí, ¿dónde están las relaciones? y como en el bustero buscas un amor cierto, ya te vas con quien te quiera a ti, ¿no? Ay, sí, ya, lo que caiga.
Calvi que cuando la computadora le dijo que Milton la quería, que sí, sí, claro. O sea, después de tanto fracaso, ya uno ya está con lo que ella ya fue. Sí, claro. Uno ya no está grabado perfecto, sí, ya lo que sea. Lo que caiga. Lo que me quiera, yo Ya me cansé de tanto sufrimiento ya. Yo fíjate que tu tenía 6 matrimonios de la colonia. Y en el sexto matrimonio, no sé quién le preguntó, oye, ¿qué se siente casarse tantas veces? Dice, mira, no hay problema, es el mismo infierno, pero con diferente diablito. Exacto. Sí. Pues sí. A mí eso me pasó, perdón, con esta ¿Tú parte. también? No. A mí me sucedió esto que estaba comentando, de cuando empieza a obedecer esas órdenes, ¿no? De eliminar a los hombres, ¿no? El número que... Y así a unos las 50, mujeres, unos ¿no? 65, ¿no? Pelirrojas. Entonces yo digo, no, pues sí, entonces ya estuvo, ¿no? ¿Cuántos hombres entonces tendría que haber en el mundo y cuántas mujeres para que entonces embones con cada uno de ellos? Que sí tiene que haber, ¿no? En realidad, existirían tantos millones de seres humanos que existen, pues tiene que haber la persona ideal, ¿no? Que a lo mejor hacemos como dijeron, ¿no? Ah, ya me quedo aquí, pues ya. Pero entonces la primera tuvo 6 posibilidades menos de no estar con alguien porque ya Exactamente, no ¿no? va a ser, ¿no? Pero si te das cuenta el cálculo que es de tantas mujeres, Sí, exactamente. cuántos Está hombres, interesantísimo. empieza Sí, claro. y digo, te está aproximando mucho a la población mundial, ¿no? Estamos hablando del 77 y es casi aproximadamente la población que hay en el mundo hoy día, ¿no? Sí, claro. Por eso a mí se me hizo muy egoísta, porque dije, ¿cómo? Tienes bellezas, tienes mujeres inteligentes, tienes de todo, esa gran cantidad, de ese gran número de mujeres que había sacado yo, y al final que no te gusta ninguna. Yo dije, ¿o eres gay? ¿O de verdad? Pues ya había excluido a los hombres. Sí, o sea, ya lo A lo mejor su amor era la máquina, como en la su película, máquina, ¿no? exactamente, claro. sí. Era su ideal, ya lo conocía también que... Sí, ya, y había construido su máquina y todo, digo, yo en su lugar me hubiera quedado así como estaba. Pero el problema Sigo pensando, sigo trabajando. Él no se podía relacionar bien No. con nadie, o sea, ese era su problema, o sea, justo. no era que le gustara, no le gustaba una mujer, no se podía llevar bien con ninguna de, o sea, por su carácter más introvertido, por todo eso, no se podía relacionar, y por eso quiere la mujer perfecta, o sea, para que ya nomás lleguen y ya, todo está bien, y ya. Y aparte, como que tenía programado esto que Rabe dice en la página 3, ten en cuenta, Milton, que no se trata solamente de encajar físicamente con una idea de mujer. Necesitas una muchacha que sea personal, emocional y temperamentalmente afín. Si ocurre esto, la belleza es secundaria. Y es un poco irónico con el final, ¿no? Que justo compartí. ¿Qué importa el aspecto físico? Es una pregunta, de hecho, aquí, Omar, una pregunta. ¿Qué importa el aspecto físico cuando nuestras personalidades se comprenden? Claro. Pero Pues ya se habían comprendido la máquina y él, ¿no? Nada más que le hubiera puesto voz femenina y ya. Ahí se hubiera quedado ya. Así de simple. Por eso es que me quedé pensando, ¿y por qué no? Y si hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro. No, pues yo mejor me quedo así. Sí, claro. Sí, pues sí, ya llevaba 40 años, ya tenía 40 años, o sea, no era un jovencito como para andar picando flor, ¿verdad? por eso era preocupante. Es que hay personas que... A lo mejor tenía cierta impotencia que le impidiera relacionarse con Bueno, Se quería al principio de demasiado. que estaba como muy ocupado, bueno, entendí, está como muy ocupado resolviendo los problemas de las personas, eso entendí. Y que por eso ahora le voy a programar como para que ahora resolviera su problema. algo así. Pues si gusta pasamos Pero al siguiente. yo soy el principal problema de Milton. ¿Es misantropía? No, era que o sea, era un ser humano, él dudaba, él era, o sea, no tenía la lógica de yo era lógico, ¿cierto? Si a yo se le hizo fácil, ¿no? Porque él era lógico. Milton tenía la duda, porque él era... Pero Milton también era lógico, ¿no? Solo que... No, pero él tenía mucho más sentimientos, dudaba, incertidumbre, que, o sea, no tenía... O sea, era humano. se puede paralizar, y por eso era humano. Y Milton, no, para mí, no se humanizó. O sea, pero vamos a continuar con el otro.
Okay. Me parece un cuento bonito, ¿cierto? Sí, claro. Amor, Ya vieron todo lo hasta que- tiene estilo romántico y da para pensar diferentes finales. El final de Simón es inesperado y da para pensar diferentes cosas de los personajes. los personajes, ¿cierto? Bueno, y con eso de la inteligencia artificial está interesante. Sí, por supuesto. Mejor que las aplicaciones, todas estas posibilidades que ahora hay, está interesante. Leandro, entren a Facebook y busquen cosas de medicina. No, Y les va a claro. salir cosas de medicina. Ah, sí. Entonces, el que busca pornografía, es pornografía. ¿Por qué? Porque hay una máquina que está viendo el comportamiento. Mucha gente no entiende que cada dispositivo tiene algo que se llama dirección marca. Todos los dispositivos en el mundo tienen dirección marca. Entonces, la máquina agarra y dice, esa es la dirección fulanita, esa dirección fulanita le gustan los perros. Entonces, toda la información que hay de perros, comida de perros, ropa de perros, se los manda. Si de repente varía y ahora vamos a ver gatos, pues empieza a mandar cosas de gatos y de perros, entonces va armando una base de datos de gustos de la persona. Y eso es lo que están criticando mucho de Facebook y de todas, porque están guardando todos los datos de los seres humanos, de los que entramos. Habían vendido una base de datos, no, grandísima, por eso fue a juicio Mark Zuckerberg, porque había vendido una base de datos. Pues ya no necesitas venderla. Lo que pasa es que nos engañan con la seguridad. Si ustedes me dicen 2 a la 8, ¿qué probabilidad tiene? Entonces 2 a la 8. Ahora, si le ponen 2 a la 64, pues es un montón. Pues, esas son las puertas que tienen para entrar a una computadora. ¿Cuántas puedo vigilar yo? Tendría que poner un centinela, o sea, otra computadora que estuviera revisando a unas velocidades muy rápidas que no entren por ningún lado. Bueno, eso pasó en el Brexit, ¿no? Que fue a juicio esta empresa de Oxford, de la Universidad de Oxford, ¿no? Sí. De Cambridge Analytica. Sí. Justamente porque con toda la información ya tenían los datos de qué personas iban a votar a favor de quedarse en la Unión Europea, y entonces a ellos les empezaron a enviar información de que iba a ser peligroso, de lo malo, de permanecer en la Unión Europea, que los europeos ya les estaban robando los empleos, que venían a robarse el dinero, y toma, y que, bueno, justamente la gente en Inglaterra votó por salirse, ¿no?, de la Unión Europea, el Brexit, que fue todo un debate, ¿no? Incluso hay una película sobre esa situación. Pero está lo curioso, ¿no? Porque como dice, bueno, hay veces cuando tú buscas en el celular, bueno, no sé si a mí solamente me ha pasado, hay veces que incluso que no lo busques, estás platicando con otra persona sobre un tema y ya al rato abres tu Facebook o cualquier página y te aparece publicación justamente de ese tema que estabas hablando, entonces pues ni siquiera lo busqué, ¿no? O sea, como platicaste y ya te aparece en el teléfono, ¿no? Todo Ahí eso. a mí nos ha pasado muchas Bueno, veces. pero sí, a veces ni siquiera platicando, nosotros estamos pensando y Y me dice, oye, Ah, sí, ya te vi la mente, entonces. sí, me he pensado, como me había pensado un poco en lo que compartía, ¿no? Sí, sí nos Pero pasa. ese es un dilema, ¿no? Porque dicen que ahora ya se imagínense que nos conecten un chip, que vamos a perder nuestra identidad. Imagínense que ustedes puedan pensar lo que estoy pensando yo de ustedes cuando están platicando. O sea, imagínense, ¿no? O sea, no porque esté pensando mal, sino porque el hecho de que ustedes cuando ven a alguien, bueno, ustedes ven a un chico que les gusta y platicando normal, que no quiere que se dé cuenta, y entonces yo estoy viendo, o bueno, no, la persona que está, al chico que ustedes están viendo o que les gusta, pues se está enterando, ¿no? De las emociones que están teniendo ustedes al verlos, ¿no? Y entonces, ¿dónde queda esa discreción, esa identidad? Se pierde totalmente, ¿no? Es un riesgo. Digo, por eso es peligroso, ¿no? Suena como una exageración, pero imagínense que lleguemos a esa. Si pienso en mi clase, ya cuando llegue a mi casa va a estar mi clase preparada. Bueno, le pides al chat que te la prepare. No te preguntas con las palabras cuáles que quieres y te lo hacen. Sí, claro. La bronca. Ah, bueno, pero tiene errores. Sí. Ah, bueno, porque no lo pagas, pero si lo pagaras. Le pregunte a los te da la tarea a las esas con errores. Uno la tiene que ir perfilando para que. Ah, no, sí, claro, pero eso sí, la versión de premium, esa tiene un margen de error mucho. Pero puntos finos se generan. Sí. Y de hecho, lo que pasa es que mucha gente le pide que haga el trabajo GPT
pero no lo revisa. Y eso apareció de la prehistoria cuando daba clases, del cut and paste. Les dejabas los trabajos y agarraban, te los hacían muy bonitos con las herramientas, con PowerPoint y otras que había en la red. Pero pues como era cut and paste, nunca se daban cuenta que era en portugués. Yo me acuerdo una vez estaba una muchacha y yo estaba estudiando en portugués y que le empiezo a hablar en portugués y me dice, no le puedo entender. Pues ya lo pusiste, mi reina, le digo, ¿cómo que no lo puedes entender? Tú hablas portugués, ¿no? Eso pasó mucho en la pandemia, ¿no? Que hacían las presentaciones, los equipos en Canva o en no me acuerdo qué plataforma era. Y ya, ¿y aquí qué dice? ¿No? ¿Quién lo subió? ¿Quién le tocó ese tema? Jamás lo revisaron. Y es lo que está pasando con ChatGPT, porque muchos no lo revisan y luego esa palabra ni siquiera la usamos en español, ¿no? Claro. Y bueno, yo también, eso de que están diciendo que no revisa la gente lo de ChatGPT me recuerda al último, al de embustero, porque las personas no rectificaron lo que se instalan otras personas, lo que fue la información. Dieron por hecho. Y dieron por hecho. Sí, me recuerda mucho a ChatGPT. El último. Sí, claro. ChatGPT es embustero. Y sí es un embustero, la verdad. ¿Qué inteligencia artificial vamos a usar? Porque ChatGPT no tiene las bases de datos. Sí, claro, de medicina. Entonces hay otra inteligencia artificial que tiene todos los datos de medicina, ¿no? Pero entonces, en la que nos pongan, venga. Y luego te dan una cada regada que se espera tantito, ¿no? El chat es de Microsoft, ¿verdad? No, Copilot es de Microsoft. Copilot es de Microsoft, tienes razón. ChatGPT es una parte. OpenAI. Es como. No, pero quien dio la inversión para el ChatGPT también fue Bill Gates, ¿no? Elon Musk. Bueno, primero pero se pelearon y ya luego quien dio el. Cuando hasta control, creo que llegó ese. Ajá, ya luego quien dio el recurso creo que fue Bill Gates. Creo, que sí fue. Pero bueno, en fin. Sí, por supuesto. Pasemos ahora a los sueños de robot. Eso también es algo interesante. Sí. ¿Se acuerdan incluso, bueno, no sé si vieron la película Yo Robot? ¿Alguien vio esa película Yo Robot? ¿Se acuerdan que hay una parte donde se supone que sueña, ¿no? Es algo equivalente, es una versión distinta. Pero, ¿será que puedan las máquinas o las computadoras dentro de todo ese tipo de reflexión estar generando esos pensamientos de manera inconsciente, o sea, fuera de la lógica habitual? O sea, queda esa reflexión, ¿no? Es que me mucha cosa. Vi que todos los robots estaban abrumados por el trabajo. La fricción, que todos estaban vencidos por la responsabilidad y la preocupación que desea que descansaran. O sea, como que estamos hablando de seres humanos, ¿no? Pero ya son robots. Claro, muy capaz de trabajar. Hace como 3 años salió una nota, no sé si la recuerdan, de que un robot, no sé si fue en Japón, lo pusieron a trabajar tanto. Era una obra de arte, No, obra de arte, lo pusieron a trabajar tanto, o sea, sin descanso, que colapsó el robot. O sea, tenía la capacidad de regenerar, simplemente ponerle aceite y ya, ¿no? Pero trabajó tanto que y era autónomo que colapsó, de haber dicho el robot, ya no quiero trabajar, me suicido. Y se desconectó, ¿no? O sea, eso fue algo interesantísimo. Violó la segunda regla. Llevamos puros mito que... No daña a nadie, ¿no? Pero... sí, protegerse, claro. Pero me estoy dañando más a mí mismo, o como acá en ese dilema, ¿no? Si sigo trabajando me daño, si me suicido me daño, ¿qué hago? Un robot debe de proteger su propia existencia. Sí, claro. Sí, claro. Entonces, bueno, es reflexiva esa parte. Sí, pero entonces se programó de tal forma que no trabajara tanto y como trabaja demasiado, excedió. No está programado para trabajar, para no detenerse. Ajá, para no detenerse. Simplemente cuando requiriera algún, no sé, algún proceso un proceso de mantenimiento, se detiene el trabajo, le ponen aceite, le ponen algún, no sé, algo, o le recargan energía, y continúa trabajando. Entonces estuvo muchos días trabajando intensamente, hasta que
Ahí entra lo que decimos las mujeres, ¿no? ¿Qué? Oye, espera que no soy robot. Pues el robot dijo, espérate, yo como las mujeres tampoco aguanto, ¿no? Está bueno. Sí, claro. Pero aquí en este momento está Karen, que es la protagonista, ¿no? De esta profesión de psicóloga. Psicóloga de los Comentar un poco de ello, pues, que puede que pero están muchos cuentos de Asimov y están también cuando exactamente, el otro, del embustero. Pues de aquí mata a un... Exactamente. Bueno, el otro también lo mata. Ajá, exactamente. Entonces, Sí, claro. No tenía, la psicóloga no tenía sentido. De aquí está ya de adulta, porque según es la leyenda de la psicología robótica, ¿cierto? Ya está muy grande. Está ya de adulta, el otro tenía 38 años cuando se enamora de... Claro. Bueno, sí. Pero es interesantísimo esa parte porque lo que trata de ver que el robot sueña, ¿no? Que él es el libertador de los robots. De hecho, por eso lo mata, ¿no? Porque ya empieza a ver justamente que tiene esa capacidad. Pero que no debe. Exactamente, se empieza a revelar, ¿no? O sea, tiene esa capacidad de reflexión. Es decir, a lo mejor estos no son precisamente buenos y yo no tengo por qué protegerlos. Es como que tienen esa capacidad de pensar. Digo, habrá que pensar, ¿no? Porque justamente vienen todas esas épocas apocalípticas que nos han dicho desde hace años, ¿no? Desde Yo Robot, que se escribió... ¿En qué año fue? 70 años. Hace 50 años, y las películas, ¿no? Terminator, bueno, en fin, todas esas donde las máquinas se rebelan contra los humanos, ¿no? Entonces, ahora sí se puede ver que pudiera existir esa capacidad, si él tiene capacidad de pensar y reflexionar. Como ese, también hubo... Entonces, vieron la primera ley de la robótica. Sí, claro. Y es que, ¿se acuerdan? Hace poco también hubo una inteligencia artificial que crearon y la juntaron con otra inteligencia artificial distinta y empezaron a comunicarse, y estaban experimentando con ellos, y para que no se dieran cuenta de lo que se comunicaban entre ellos, crearon un propio lenguaje que no podían descifrar sus creadores, y entonces las tuvieron que desactivar porque generó un lenguaje para que no entendieran lo que ellos estaban. Es que es curioso, ¿no? Porque parece así como muy fantasioso, más en la época. Pero ahorita, como mencionaba usted, doctor, cuando tú escribes algo tan simple a ChatGPT, así de, ay, estoy triste por esto, y lo digo porque, por ejemplo, tengo así compañeras o amigos que le escriben sus penas al ChatGPT, y es así como dice, no, es que no manches, o sea, lo que me escribió fue así como alguien que realmente está entendiendo lo que yo estoy sintiendo, justamente. Se le pasa a Susan Calvi. Y lo lees y dices, bueno, pues pareciera como que realmente la máquina te está entendiendo tus sentimientos, ¿no? Y por eso, o sea, no suena al final tan descabellado el pensar, decir, ¿pueden sentir? No lo sabemos, pero realmente parece que podrían, ¿no? Claro. Es que tiene un dominio del lenguaje tan Es el perfil que tiene con las bases de datos, ¿no? Sí, claro, exactamente. Pero tiene un dominio tan perfecto del lenguaje que es fácil que... como que realmente Bueno, se parecen a ti, ¿no? De hecho, yo tengo una experiencia que yo tuve y hasta la fecha yo no he podido entender cómo pasó. Yo le daba servicio a Banco Comermex, que estaba en San Antonio de Valle, donde se Scotiabank, y yo le daba, había dos sistemas, el de HP que era Unix y el de IBM. Entonces, en el de IBM, pues, o sea, el de nosotros no lo quería porque tenía muchos años con IBM. Entonces, todas las actualizaciones se hacían de 12 de la noche a 5 de la mañana, que es cuando el banco tiene menos cambio. Luego estamos haciendo una actualización y me dicen los muchachos, venga, ¿le gusta la Ouija? No, no creo mucho en eso. Yo no creo en eso, le digo, pero vamos. Y vi la Ouija y le preguntaban cosas y en uno le preguntan, ¿y te sabes el nombre del ingeniero? Y que dice mi nombre completo cuando los dos abrieron. Dije, espérame tantito, ya a mí no me interesa, me voy a ver. No, pero entretenidísimos, ¿no? Y te iba escribiendo lo que tú preguntabas y veías la cosita esa que se mueve. Que se mueve para todos dos, para las letras, pero acá te iba imprimiendo letra por letra todo lo que dabas. O sea, espérate, no me preguntes cómo estaba, cómo lo explicaron. Pero dije, no sabes qué esto, yo no quiero saber nada. Y más a las 12
De la noche. 12 o 1 Estabas de la invocando a los mañana. demonios. Sí, dices, no, yo no quiero saber qué onda, ¿no? Ahora te iban a salir ahí cosas bien raras. Como cuando Alexa se despierta también a medianoche y te habla. ¿Ah, sí? No, ya a mí ya me ha pasado horrendo. Sí, Mejor la desconectas. brinco a la- Sí. Ya la desconecto, ya ni la uso ni nada, pero sí me dio mucho miedo, ¿sabes? ¿Y qué te decía? ¿Quién sabe qué dijo? Pero estaba habla y habla. Y pues no lo recuerdo porque yo estaba muy dormida, ¿no? Entonces yo dije, alguien se me metió en mi cuarto, alguien se metió en mi cuarto. Y entonces que prendo la lámpara y la veo que estaba parpadeando, ¿no? Y dije, esta cosa está hablando, ya nada más eso me faltaba y que la quite el aliento, ¿no? Sí, pero sí, de verdad, yo creo que todos tenemos a nuestro robotcito chiquito como lo que es Alex en la casa. Y a veces es hasta graciosa, ¿no? Porque luego alguna vez vi un TikTok que estaba la señora feliz, una viejita, porque le habían regalado a la Alexa, ella tenía con quien rezar el rosario. Sí, nadie quiere. Sí. Pues es que eso ayuda, bueno, eso sí tiene esas ventajas, ¿no? La tecnología, Sí, que la gente que tiene mucha soledad, eso le ayuda bastante para... Sí, porque no podemos estar solos, ¿no? O sea, realmente nos volvemos locos. Sí, somos animales. De hecho, es el deterioro cognitivo de las personas de tercera edad que están solas. Sí, claro, Es más rapidísimo. acelerado y están solas Claro. no tienen con quién hablar. ¿No? Sí, claro. Pero se van rapidísimo. Sí, claro. Pues al final también esto de la inteligencia pues como que cubre muchas necesidades Sí, claro. de las personas, pero también mucha parte psicológica, ¿no? Del ser humano. Por ejemplo, del primer cuento, esa soledad que sentía Milton por no poder continuar con una mujer, lo reflejó en su computadora, ¿no? O sea, al final buscó ese apoyo emocional y pues a lo mejor después, como dice él, va a haber una psicóloga de doctor de robots, De robots. pero al final es estudiar más que la psicología de robot, la psicología humana, ¿no? Que al final te cuenta, como dice el ejemplo que dio Rebe, dice, es que la señora se sintió emocionada porque un robot, una más va a poder rezar un rosario, ¿no? O sea, ¿cómo es la psicología humana? Para... Alguien me está acompañando, ¿no? Ajá, alguien me está acompañando aunque sea algo metálico y sepa Claro. que no tiene en ese sentimientos como tal, ¿no? O sea, es así como esa parte psicológica, no solo es la parte técnica o la parte de esta parte de la informática, sino más allá de la psicología humana, para poder entender la parte del robot. Ahora que decías es del psicólogo de robots, un psicólogo de robots actualmente sería más bien el conejillo de Indias de otro psicólogo más avanzado. Ya la verdad, las máquinas ¿A cuál están... loco le creo? ¿Qué me quieres analizar a mí? Ya, ¿A quién le creo? claro, Sí, pues está. lo van a manipular como a la doctor Calvin, Ándale. justamente. Quieren ver Al experta de la Sí, Si exactamente. quieren ver robots trabajando, hay un documental en History Channel de cómo se hacen las camionetas Ford en la planta más grande que hay en el mundo, Ford, que está en Detroit, y sacan una camioneta de esas robots en 45 segundos y ven cómo va pasando las diferentes etapas, cómo los robots están instalando, cómo ponen las puertas. El último, y nada más hay gente que está detectando golpecitos o cualquier cosa para que salgan las camionetas. Y está muy orgulloso, es hora y media del documental de la fábrica. Era la fábrica más grande que hizo Henry Ford, donde se construyeron tanques y motores de aviones. Esto es bien interesante. Ahí se ven los robots, qué bonitos se mueven, que parecen ballet los robots. Se los recomiendo si la pueden ver. Claro. No sé si han ido a la Volkswagen. Bueno, antes había aquí en la escuela, entre los que son alumnos, uno estudió hace muchos años, nos llevaban a la práctica, íbamos a la Volkswagen, había muchos trabajadores, muchos, ¿no? Y ahora, si llegan a ir a una práctica, van a ver que ya casi están puros robots, armando, viendo. Puedes uno soñaba que Sí, claro, por eso soñaba. Por eso ya no hay tanta ¿Por qué soñaba eso el robot, no? ¿Por qué soñó que era el libertador? ¿Sentía que temor de trabajar? ¿Habría sido un Marx de la robotía? Dijo, yo no quiero trabajar, me van a explotar. no puede ser Moisés. Bueno, pues ¿Sí? podría ser, claro.
Es algo que habría que reflexionar, ¿por qué soñó eso el robot? Y que él mismo era el libertador de los demás explotados. Sí, claro, exactamente. Primero por eso, ¿no? Después, ¿por qué lo otro, no? ¿Cuál fue la razón? Y pues realmente el embustero está... Hay muchas cosas. El famoso Elix. Ajá. ¿Por qué? Herbie, ¿no? ¿Cómo se llama? El Vex, pero le dice El Vex. Herbie, ¿no? Ah, sí, bueno, sí, le ponía su apodo, ¿no? Ah, no puedo decir. Y no solo eso, ¿no? Pero al final él se identifica ya como un hombre. Ah, sí, al final cuando lo matan. ¿Quién es el hombre? Yo era el hombre. Y fue cuando ella le disparó, pues dijo, pues ¿cómo vas a ser tú? Ah, eres hombre, chula de todavía. Pero ahí se ve, desde el principio se ve que Calvin tenía un odio contra los hombres, ¿no? ¿No? De hecho, la doctora le dice, conocía al hombre, o sea, como toda buena psicóloga. Sí, claro. Dice, ¿y quién era? Dice, y el robot dice, yo era el hombre. Claro. Hombres. Sí, claro. Podemos pasar el embustero que tiene Sí, claro. la protagonista a Susan Colvin, pero de joven, bueno, 38 años. 38 Y años. atrás de está. Es algo que como 38 años ya parece casi pegada a la muerte, ¿no? O sea, la describen de esa manera, ¿no? Ya muy veterana, muy... Bueno, ella se describe así. Que Ah, no, claro. Lo mismo que el personaje está tranquila, de la novela anterior. Ah, y dice que psicológicamente ella es una vieja. Dice, Ah, exactamente. Lo mismo el otro se describe como si estuviera a punto de morir cuando va a cumplir apenas 50 años. A lo mejor por el plazo de vida de la época. Sí, claro, pero bueno, no sé, se describen así como la senectud total. bueno, Un reflejo, ¿no? Cómo el hombre se puede ir acabando en algún punto y el robot siempre va a seguir Joven, joven. claro. Sí, sí, sí. Está hecho. Hoy sale a los 24, 25 años. En la época que yo salí tenía 20 años. ¿Saliste de dónde? De la escuela, de la Ah. superior, del cine. A los 20 años, a los 23 años, pues, de los 20 a los 50 que eres un anciano, y el avance que ha habido tecnológicamente en los años 80 a los 90 años hace que veías ya Sí, claro. a los 50 años. Sí, claro. Entonces, son los... Entonces por eso Hace 40 años. yo sí los comprendo, porque yo ya pasé esa etapa, ¿no? Y pues sí, la tecnología va para acá y pues vas así, pianito. Sí, me acuerdo, en 2010, no sé si se acuerdan, los teléfonos ya tenían una pantalla, se veía bien, bueno, ahora que me acuerdo, se veía, nosotros era una sorpresa, ¿no? Cómo se veían videos así muy feos, no están feos, ¿no? Los videos de esas camaritas de los teléfonos que había, las fotos estaban no tenían color, bueno, no tenían suficiente color, muy pixeladas, muy baja resolución, pero para nosotros era lo máximo. Y ahora, o sea, lo comparamos con un celular de ahora, las imágenes impresionantes que te toman, ¿no? Hasta microscópicamente te Hasta los puede... poros te ven. Exactamente, ¿no? Te tomas una selfie aquí, ya vi el cuadro, ¿no? Sí, por ejemplo, es algo, cómo ha avanzado impresionantemente la tecnología, ¿no? Y unos 10 años atrás, pues los tabicotes que había de celulares, ¿no? Ya ha avanzado impresionante todo eso. Hoy bueno, tiene pero los- ahora ya se han regresado también las celulares más grandes, ¿no? Ah, bueno, incluso en las tabletas, yo veía a una persona viendo con su tableta, no sé cómo llegó su teléfono a la tableta y traía aquí como parecía un azulejo, ¿no? Aquí pegada de la oreja, hablando por teléfono. De hecho, los Motorola Startup que se doblaban, Ah, sí, y hoy te sacan el Samsung que se desdobla y Ah, tienes sí. una pantallota. claro. Pero esta ya tiene, para estas fechas, como unos 30 años. Yo me acuerdo que Startup. me regalaron ese hace como 30 años. Sí, es de los 90. Sí, de los 90, Que claro. sabía, ¿no? Sí, claro. Sí. Y era la 30 novedad, me años. acuerdo. Pero no tenía pantalla. Sí, No. O sea, No tenía pantalla, nada más. el verdadero Samsung tiene como 15 años, ¿no? El teléfono inteligente. Más o menos, sí, exactamente. Samsung O sea, seguía siendo un teléfono. 15 años. Seguía siendo un teléfono. ¿El Samsung Blue ya tenía pantalla? Creo que No sí. me acuerdo, pero digamos que efectivamente tiene como 15 años ya esa El teléfono tecnología inteligente para... sí, tiene como 15 años, ¿no? que ya puedes hacer cosas más sofisticadas, no solamente hablar por teléfono.
Eso ya tiene. Estos libros fueron escritos hace como 40 años, ¿no? No, esto fue en los 70. Sí. Los Blackberries, ¿no? Ah, sí, pero que era lo máximo en BlackBerry, ¿no? Cuando salía, era una agenda. Era sofisticadísimo esa. Sí, pero ¿y ahora? Y poca gente la tenía, ¿no? Sí, claro. Por eso se los andaban robando los celulares. Porque en 2010, claro, Ahora te regalo esto. Te lo vendían como carísimo, pero además con plan. O sea, no te lo vendían así libre el teléfono. Tenías que pagar un plan para que te lo pudieran meter a ese precio. Pero bueno. Entonces vamos a llegar, ya llegamos a embustero. ¿Qué embustero? Pues vemos básicamente cómo... Me costó la vida. Sí, claro. Bueno, desde el anterior le costó la vida y ahora aquí también, pero de manera diferente, ¿no? Esa... Y fíjate que eso por una buena intención, esa no era... No sé si buena intención, porque es una reflexión muy interesante, ¿no? Que a lo mejor la mentira siempre termina en algo malo, ¿no? El mentir siempre te lleva a algo malo, ¿no? Pero también cómo le van a creer al robot estos. Es que es como... ¿Cómo se van a dejar llevar? Es como ¿Cómo si le creemos a la... A ver, es como... Pero ¿cómo le creemos al robot? Pero ¿cómo le creemos todo a la tecnología? Ahí va. Pero sí le creemos a los horóscopos, ¿no? No, pero... Es que es lo mismo, es lo que uno quiere escuchar. Sí, exacto. Pero igual, ¿cómo le creyeron ellos? Le hablo de la computadora. Muchas de las noticias que vemos en el teléfono o la computadora vienen por esos sistemas y muchas ni son ciertas, pero damos por hecho que son. Me hizo que me compadeciera de ella, por todo, ¿no? ¿De quién? ¿De Calvin? De Calvin. Porque estaba ya ¿Por ingenua? se sentía vieja, se veía arrugada, se veía Bueno, arrugada a los 38 años. No, yo 38. Ella era la que tenía 38, entonces Sí, no, tenía 38 años, en este momento 38. Porque dice que o sea, sí, ella dice que ve sus arrugas. Tiene 35. ¿Qué arrugas tiene una mujer a los 38 años? La verdad es que ella dice que tiene 38, pero psicológicamente ya es demasiado. Como de 70. Le gustaba, tiene 35, pero que él era al revés. Sí, Él se ella sentía de no menor edad, ¿cierto? decía. Que le gustaba. Sí, claro. Ella lo pudo haber conseguido porque el robot le dijo, es que él no se va a fijar en una muchacha tonta, ¿no? Entonces digo, yo si era tan inteligente lo hubiera conseguido, pero bueno, es fuerte. Pero ella es como lo que dicen, ¿no? O sea, el robot decía lo que la gente quería escuchar. Y es lo que al hace final actualmente. es como Sí. como lo que crea todo el conflicto, ¿no? Porque al final pues decía mentiras. O sea, Ya por hecho que es una verdad. Pero sigue siendo ahora igual, ¿no? Sí, O sea, la verdad es que sigue siendo igual ahora. Tiene esta cosa como en el cuento de Cortázar, que a una bisabuela, para mantenerla viva, no dice que se murió, ¿cierto? Algo así. Sí, exacto. O sea, y de una mentira, o sea, Ajá. le miente por tal de mantenerla viva. Sí. Pues aquí también el robot miente para no dañar a los seres humanos. Pero yo no sé si no los daña, en realidad el daño es mayor, ¿no? De hecho, esto Pues me llamó la atención. Sí. Pues, por eso está interesante, ¿cierto? Leo los cerebros, ya lo sabes, y no tienes idea de lo complicado que son, continuó el robot. Me es difícil entenderlos todo porque mi mente tiene muy poco en común con ellos, pero lo intento y vuestras novelas me ayudan. Ah, sí, porque estaba en novelas, ¿cierto? Sí. También porque no se fijó justo en lo matemático, lo que le daban de propulsión a la novela. Se fijó en las novelas porque justo le daba como esa inquietud de lo imposible que son los sentimientos de Claro, Los seres humanos, le gustaban los dramas. Pues, ¿Por qué se comportan así, no? Siento que es lo más complicado que se puede explicar. Claro. Y me Sí, gusta sí, cómo Susan termina el cuento, ¿no? Dice una vez que los dos científicos se marcharon, transcurrieron algunos minutos antes que Susan Calvin recobrase su equilibrio mental. Sí. Lentamente su mirada se fijó en el muerto vivo, Henry, y la dureza reapareció en su rostro. Durante largo rato permaneció contemplándolo mientras el triunfo se borraba de su rostro y el desengaño reaparecía de todos sus turbulentos pensamientos. Solo una palabra, infinitamente amarga, salió de sus labios: embustero. Pero es como la contradicción, ¿no? Porque al final el robot cumplió su primera ley, no dañar al ser humano con sus palabras, pero al final se creó todo lo contrario, ¿no? Sí, claro. Entonces ahí es como la contradicción, esta parte Es que- mismo humana, pero a la vez... Esa contradicción es interesantísima porque justo es lo que decía Víctor al principio. Quieren encontrar la verdad,
una verdad absoluta, ¿no? Porque temen la incertidumbre, no quieren la incertidumbre, pero en realidad lo único que se dan cuenta es que no pueden encontrar esa verdad absoluta. ¿Y qué es lo que tiene el robot? No la puede encontrar por esa simple contradicción. No puede haber una verdad, o los daño o no los daño. Hago ambas, ¿no? O sea, si me callo, no les hago daño, pero en realidad les estoy haciendo daño. Entonces, ¿qué hago? No hay una verdad en ese sentido, ¿no? Y es justamente ese conflicto que no puede resolver el robot que lo lleva a la muerte. Y algo que me llamó la atención, o sea, justamente lo que acaba de leer Guillermo, cómo lo vio así con esa mujer despechada lo quería matar. Nunca hagas lo que sale ahí es cierto. Los seres humanos somos contradictorios 100% y las máquinas son lógicas. Claro. O sea, o es verdadero o falso. Nosotros somos muy ambiguos. Típico. No digas mentiras. Tocan y anda a buscar, dices que no estoy. Exactamente. Está chistoso cuando Milton le dice que de su casa y que le va a contar algo, ¿no? Sí. Susan Calvin ya piensa que le va a decir que le gusta. Le dice que es su prima, ¿cierto? Sí, pues pero hasta ya se empezó a arreglar Calvin, se empezó diferente, usó ropa femenina. Eso es interesantísimo, ¿no? ¿Cómo describe el comportamiento de una persona cuando no tiene? Eso también se me hizo fascinante del cuento, esa genialidad de Asimov descubrió, o sea, describe muy bien, sin decirlo, simplemente con los actos, de cómo una persona que en un momento no tiene ni siquiera alguna noción de emoción por otra persona, más que el contacto habitual, de pronto algo la transforma y ya se enamora, ¿no? O genera una ilusión, genera una ilusión en esa persona por otra y transforma su comportamiento, ¿no? Sí. O sea, lo describe de una manera interesante, muy hábil, la verdad es que Asimov para describir esa parte del comportamiento humano, ¿no? Exactamente, sí. Y de una persona tan racional, tan lógica, muy lógica, que perdió toda la lógica, ¿no? Como los sentimientos nos hacen perder la razón. Por eso decía David Hume, ¿no? La razón es esclava de las pasiones, ¿no? O sea, a fin de cuentas eso no lo podemos controlar, ¿no? En cambio las máquinas no tienen eso. Pero al final también las máquinas son creadas por los seres humanos. Sí, claro. Entonces crea como ahí, igual como es la misma contradicción, ¿no? Sí, la máquina es por lógica, pero a la vez los sentimientos se involucran. Entonces la máquina es cuando crea como en los cuentos estas discordias al final. Las máquinas son creadas por los hombres, pero los seres humanos no son creados por las máquinas, no. Sino por la naturaleza, ¿no? O por Dios, o por lo que ustedes quieran, pero es mucho más aunque en el último, más complejo. En la última pregunta, una inteligencia crear un nuevo. Bueno, eso sí, pero no al hombre, ¿no? Bueno, ahora quién sabe, ¿no? Porque con esto de ya las nuevas tecnologías, eso también es algo que... De hecho, en la semana hubo un debate sobre eso, una diputada, ¿no? Sobre los hijos in vitro, ¿no? Que ella decía que no serán seres humanos, ¿no? Si vienen en un ser humano, pues como no son seres humanos, ¿no? Pero se armó todo el debate y... Serán los no sé qué dirán. Pero en el último cuento, si una inteligencia que no hay humanos se hace la luz, puede crear nuevos humanos, ¿no? Pues como en Matrix, ¿no? Apenas hubo como una Matrix donde recrearon las interacciones neurológicas de una mosca ya completamente. La mosca ya hace lo que una mosca haría, pero a computadora. Pues entonces viven su propia simulación. Ya la mosca. Creo que eran 128.000 neuronas que le dieron a la mosca por ahí. Ahora, pues ahora lo que piensan hacer, ¿no? Con las abejas también. De hecho hay una película, no me acuerdo cómo se llama, son unas científicas. Tú piensas todo el tiempo que realmente es su hija y después descubres, porque es como un ciclo, es un bucle en el que ella está viviendo, pero al final descubres que ella la niña, bueno, no, el niño es un niño, el niño es un robot que está creado genéticamente, no nació naturalmente, lo crearon ellos. Y entonces toda la película transcurre, tras un bucle, ¿no?
pues te demuestra esta parte de la maternal, de que la mamá quiere proteger al hijo, porque la mujer quiere proteger a su hijo, pero no es su hijo, pero también como que la parte militar quería al niño porque quería el experimento, ¿no? Al final de cuentas, pues yo creo que se iba a acabar el mundo, entonces querían el experimento para ellos poder crear pues, a los seres humanos si se llegaban a extinguir. Entonces, está curiosa, está como raro. No me acuerdo su nombre. ¿Quién sabe? Comentemos por último. Sí, claro. Que es la última pregunta, ¿cierto? De la entropía. Sí, claro. También lo vemos cuando se hace la luz de nuevo. Se hace la luz. De las generaciones de computadoras. Y esta pregunta de... Ah, no, pero ese no lo incluimos. ¿No está? No lo pusimos. Incluimos nada más el sueño de robot, el amor verdadero, las tres leyes y el embustero. ¿Ah, sí está ese? No. Ah, sí, lo mismo. No, eso no lo incluimos. El de la entropía, esa es la última pregunta. Habla de la entropía y de la energía. Y atraviesan diferentes generaciones de computadoras, pero al final la energía se agota. Dice la pregunta que todas las generaciones de computadoras no pueden resolver. La entropía siempre las computadoras responden que falta información para resolver esa pregunta. Y se atraviesa por todas las generaciones de computadoras grandes, de las personales, a las que son galácticas, a las que abarcan todo el cosmos, hasta que al final el hombre se funde con la computadora y solamente hay una inteligencia suprema. Pero llega una época en que se apaga todo, se acaba la energía, la última estrella, el universo y se combinan varias, pero ya se acaba todo. Y al final de una inteligencia suprema se dice, se hace la luz. Y se hizo un nuevo universo. Pero una idea de Asimov, la inteligencia puede crear otro universo. Como en la película de Lucy. ¿No? De Lucy, ¿no? Está interesante esa idea de No sé, creo que querían llegar a un acuerdo en Estados Unidos de crear 3 reactores nucleares justo nada más para alimentar a la inteligencia artificial, para las data centers, todo eso. Incluso creo que Elon Musk está también haciendo unos planes para construir un data center del tamaño de una ciudad en base a la energía también, porque están teniendo problemas justo con la energía. Aunque quieran, no se abastece todo. No, sí, tiene muchísima energía para... En los años 90 millones de watts en sus data centers. Nosotros en México, país completo, no llevábamos más 6 millones de watts. No, sí se requiere muchísima energía para mantener esos... Energía y agua, porque todo eso genera calor, porque es un movimiento de partículas y procesos. Y se entropía, ¿no? Entropía. Llega el momento en que ya no tienes control sobre eso y viene la otra. Bueno, esta cuenta habla, está interesante. Sí, no, no lo... También está esta película que te comentaba, la de Cassandra. Ah, sí, me dijiste. Ajá, es una película alemana. Está ambientada más o menos con la década de los 70. Y ahí esta robot lo que quiere, causa al final de cuentas conflicto con una familia, que la familia, lo que busca es que la familia no la abandone. Entonces en ello crea varias, así como en este cuento de la embustera, así me pareció, ¿no? Es al final una embustera, pero crea muchos conflictos dentro de la familia, de tal forma que lo que ella quiere que la familia no se vaya, que siempre esté ahí con ella, porque ellos llegan a vivir a esa casa, y esa casa anteriormente había sido diseñada para esta inteligencia artificial, para programar y todo ello, y ella quedó por ahí como botada, pero o sea, al descubrir que alguien ha llegado, bueno, el esposo es el que se da cuenta de quién está, que hay ahí, y al final se dan cuenta que es un robot, ¿no? Pero siempre Cassandra lo que busca, para que no la abandonen, como crear un ambiente amigable y todo ello, pero cuando ve que ellos tienen planeado irse del lugar, empieza como a boicotearlos. Ajá, exactamente. Es que es una de los robots amables, en el nombre dice que no. Ah, claro, también. Es una gran... O la de ella, ¿no? Ah, ese es otro cuento, Ya. el Asimov. Sí. Ah, el Asimov. Ah, el Asimov. Sí, claro. O la película de ella, ¿no? De inteligencia artificial, donde el niñito,
se vincula, ¿no? No crece. En ese cuento, podemos, si hay otra ronda de ciencia ficción, El hombre centenario. Y este de la pregunta. ¿Qué otros de ciencia ficción? Sí. Había leído y creo que hizo más de 500 obras. No, impresionante. Nunca había leído nada de él, pero y hay otros autores de ciencia ficción también estoy leyendo a Julio Verne y me pareció... puede ser, pero hay una escuela soviética de ciencia ficción. De ciencia ficción también. Claro. Que la podemos combinar para estas cosas interesantes. Este le dicen el padre de la ciencia ficción. Está mezclado. El padre. Digo, sí. De hecho, en la famosa palabra del robot, no fue ni de él, aparece en los años 20, con un número limitado de palabras robots. Y él la tomó y la hizo grande, o sea. La hizo famosa. Ajá. Sí, claro. No, la verdad es que tenemos un montón de literatura pendiente, ¿no? Hemos dejado fuera más Está interesante porque está... de la actualidad, ¿no? Sí. Y ese que comenta está bien, también platicamos de la entropía, porque mucha gente la confunde, pero la entropía por el movimiento llegas a la resolución. Sí, pues en realidad eso es la naturaleza. Lo explica uno, ¿sabes? Con el vapor. O sea, se van separando tanto las moléculas que en un momento que produces una bomba, porque ya no lo puedes contener con el metal. Es lo que pasa. Es la segunda ley de entropía, porque todo está en movimiento, pero va haciendo hasta que explota. ¿Y ya después? Pues ya, terminado. Sí. Sí, claro. Sí, claro. Pues, miren, ya hoy leímos nosotros decimos la próxima sesión, que es el 17 de abril, viene la próxima semana, 2 semanas de Semana Santa, vacaciones, y la siguiente semana ya es cuando regresamos y vamos a leer El Paraíso de Dante Alighieri, que es el 17 de abril. Y el 8, 3 semanas después, vamos a leer a Hasli Murat, de Tolstoy. Y bueno, ya tienen ahí el calendario de Torres, de Robert Musil, el 29 de mayo. Después vamos a leer a La Metamorfosis de Kafka, de Gregorio Samsa, y Germán Hesse, Siddhartha, ¿no? Estas 2 obras pequeñitas. Y después, al final, vamos a cerrar el curso el 10 de julio con Tiempos Difíciles de Charles. ¿No? Está buenísimo esa.